Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 2, Levítico capítulo 9, desde el versículo 7 en adelante. Este pasaje señala el sacrificio que realiza Aarón luego de su consagración, siendo respaldado por Dios por señales milagrosas, como el hecho de que salió fuego de parte de Jehová y quemó el holocausto que había ofrecido Aarón delante del pueblo, y esto provocó la reacción en el pueblo de postrarse en adoración delante del Señor, y nos muestra que se cumplió lo que él ya había anunciado. En el versículo 6 de este capítulo, cuando dijo: «Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá». Por tanto, la obediencia al Señor, en cuanto a la adoración, es fundamental para que esa adoración sea genuina y aceptada ante su presencia. Él no acepta otra adoración que aquella que Él expresamente ordenó, y es esa obediencia detallada a los mandatos del Señor la que honra su nombre, y no otra. Por ello es que Él manifestó su aprobación a esta adoración obediente a través de esta señal milagrosa, que todo el pueblo manifestó como la presencia de Dios y su gloria siendo manifestada en medio de ellos. No podemos esperar que la presencia de Dios se manifieste entre nosotros si no estamos siendo obedientes a la manera en que Él quiere ser adorado, y esto Él lo ha revelado exclusivamente en su palabra. Capítulo 10. Por lo mismo, el pecado de Nadab y Abiú es uno de los pasajes claves que debemos conocer, pues nos muestra la importancia de adorar a Dios tal como Él lo ha establecido. Para nosotros, la obediencia a Dios es un acto de vida o muerte. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? Ellos estaban sirviendo como sacerdotes, ya que eran hijos de Aarón, por lo que pertenecían al linaje que el Señor escogió para que fueran los sacerdotes del antiguo pacto. Cada uno tomó su incensario y encendieron fuego sobre el cual pusieron incienso, uno que no estaba ordenado por parte del Señor, y lo ofrecieron así delante de Él. Fue descrito como un fuego extraño que Él nunca les mandó. Ese fue su pecado, fuego extraño que Él nunca les mandó. Eso bastó para que ellos murieran. Ellos creyeron que adorar a Dios era algo en lo que podían ser creativos, algo en lo que podían inventar, según sus propias preferencias, en lo que podían hacer cosas que Dios no había ordenado, y con eso estaban menospreciando a Dios. Estaban pensando que Dios podría ser como ellos. No estaban viendo la distancia infinita, sideral, que hay entre Dios y nosotros. Nosotros no podemos ver las cosas como son en realidad. Necesitamos la palabra de Dios, y es Dios quien dice, por tanto, cómo debe ser agradado. No somos nosotros los que inventamos formas de honrar a Dios. Por tanto, lo que estaban haciendo era idolatría. Fijémonos que están siguiendo el patrón de su padre Aarón, quien hizo este becerro de oro de fundición en Éxodo capítulo 32. Aarón llamó a este becerro Jehová, es decir, él estaba afirmando con eso que Jehová era de una manera que a él y al pueblo se le había ocurrido. Dijo que debía ser adorado de esa manera, siendo que el Señor había establecido otra forma completamente contraria para ser adorado, ya que él incluso prohibió las imágenes, y eso lo sabía muy bien Aarón. Nuestro pecado puede impactar a nuestros hijos. Observemos que en el texto no se habla de la buena o mala intención de ofrecer fuego extraño. Quizá alguien hoy día diría en la iglesia: pero ¿qué problema hay si ellos querían adorar a Dios aunque fuera a su manera? En muchas iglesias se permite alabar a Dios como a uno se le ocurra, espontáneamente, y según ellos, mientras más espontáneo mejor, pero se pierde de vista esta doctrina que es de radical importancia. Dios determina cómo debe ser adorado. A esto lo denominamos el principio regulador del culto. Vemos un contraste marcado con el capítulo 9, versículo 6, donde Moisés dijo: «Esto es lo que mandó Jehová», y es lo que se debía obedecer, como ya mencionamos respecto al capítulo anterior. ¿A quién estaba hablando en ese pasaje? Se estaba refiriendo a Aarón y a sus hijos. Veamos el versículo 1 del capítulo 9, que es justamente el contexto inmediato de lo que ocurrió en este capítulo 10. Dice: «En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, que eran quienes ejercían el sacerdocio. Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá». Como ya vimos, si nosotros seguimos las instrucciones que Dios da para ser adorado, la gloria de Dios se manifestará. Pero si creemos que nosotros somos los que inventamos la forma en que se adora a Dios y seguimos nuestros caminos en esto, lo que nos corresponde es el juicio de Dios. Y eso es lo que ocurrió aquí. Versículo 22 del capítulo 10. «Salió fuego delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová». Alguien podría preguntar por qué no ocurre esto hoy día, cuando en la iglesia se adora al Señor como las personas se les ocurre. Porque el Señor suele actuar de una manera muy categórica y enfática, derramando grandes juicios o demostrando de una manera increíble su gloria cuando está estableciendo algo. Por ejemplo, cuando Él estableció el tabernáculo, su gloria descendió y se pudo ver de manera apreciable. Todos pudieron notar que su gloria había descendido.
eso no fue siempre así. No ocurrió de esa manera en el funcionamiento regular del tabernáculo con posterioridad a estos hechos, pero ocurrió de esa manera inicialmente porque Dios quería dejar en claro que estaba hablando y que estaba estableciendo ese tabernáculo. Su gloria se manifestó para que todos vieran que a Él le agrada esto y que su presencia estaba allí. En esta ocasión ocurrió lo mismo. Como estaba estableciendo su ley y su sistema de sacrificios, Él quería dejar muy claro que estaba hablando en serio, y por tanto cuando se manifestó este pecado, que para nosotros quizá es un pecado pequeño, para Él fue un asunto que mereció su juicio inmediato, y ese juicio consistió en que los consumió con un fuego que salió desde su presencia. Debemos ver realmente la importancia que el Señor le da al hecho de ser adorado como Él lo ha prescrito. Fijémonos que en el capítulo 9, ese fuego de parte de Jehová había consumido el holocausto, y eso demostraba que el Señor estaba agradado con el holocausto. Pero en este caso consumió a los infractores que ofrecieron un fuego extraño. Y una vez más enfatizamos que ese fuego y esa ofrenda que estaban realizando era hecha en nombre del Señor. Pero no basta que sea en nombre del Señor, sino que debe ser a la manera del Señor, de acuerdo a sus instrucciones. Si no es así, entonces realmente no es en el nombre del Señor. El versículo 9 probablemente nos dice que Nadab y Abiú, en el momento en que murieron, podrían haber estado bajo la influencia del vino, porque es una instrucción que se da a propósito de lo que acaba de ocurrir. Se dice a los sacerdotes que no beban vino mientras ejercen su ministerio para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Los sacerdotes debían estar sobrios, debían estar en sus cabales para ejercer su ministerio. Recordemos que el vino y la sidra la ocupaban los sacerdotes paganos, también mientras ejercían en su ministerio con una connotación espiritual. Antiguamente se llamaban bebidas espirituosas, porque se ocupaban con fines idolátricos. Queda clara la intención del Señor en esto, manifestar que la adoración es de vital importancia. Luego vemos que todo esto produjo dolor en Aarón, y Moisés se enojó porque Eleazar e Itamar tampoco obedecieron la instrucción del sacrificio, ya que debían comer de esa ofrenda que habían presentado, pero no lo hicieron, según ellos, por temor a lo que había ocurrido, dado que pensaron que ese sacrificio que ofrecieron Nadab y Abiú había desagradado a Dios, por lo que ellos no quisieron desagradarle, y por eso fue que el Señor no siguió derramando su juicio. Se demostró que la intención de ellos era honrar al Señor en esto, y por eso entonces no fueron castigados. Salmo 37, desde el versículo 30, seguimos viendo el contraste entre justos e injustos. Esto es clave para entender el versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Debemos rogar que la ley de Dios esté en nuestro corazón. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, lo que hará que nuestros pies no resbalen. Esto no significa que no vamos a enfrentar problemas o que no vamos a tener contratiempos, sino que en medio de ellos vamos a seguir con la actitud correcta adorando a Dios. Sigue destacando en contraste que los impíos serán destruidos mientras que los justos heredarán la tierra. Notemos que para este punto en este salmo ha realizado en numerosas ocasiones esta afirmación de que los justos heredarán la tierra. Es algo que se enfatiza notoriamente en este salmo y debe constituir nuestra esperanza, ya que implica que esta tierra será renovada por completo por la obra del Señor, que la va a llenar de gloria donde antes estaba llena de pecado. Es en esta tierra renovada donde nosotros podremos disfrutar de la eternidad de gloria, por aquel que dice en Apocalipsis 21, yo hago nuevas todas las cosas. Hay un final dichoso para los justos, mientras que para los impíos el final es la destrucción. Todo esto no ocurre por el propio mérito de los justos, ni porque su poder sea suficiente para mantenerlos en bienaventuranza delante de Dios, sino porque la salvación es de Jehová, como dice el versículo 39, y será Él quien los ayudará y los librará, sabiendo que el justo realmente siempre es Jesucristo, y nosotros somos justos solamente por medio de la fe en Él, en unión con Él. Y es así que su justicia pasa a ser nuestra, como explica Romanos capítulo 3. Proverbios 10, del 6 al 7. Observamos el mismo contraste entre justos e impíos. El justo tiene bendición, mientras que la violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo, cuando parta, será bendita, pero la memoria de los impíos se pudrirá. Es el juicio de parte de Dios a quienes le han rechazado y a quienes creyeron que podrían ser benditos y obtener el bien fuera del Señor. Y por otra parte es la bendición para quienes creyeron en Cristo y han sido por tanto vestidos de su justicia perfecta. Marcos capítulo 4. Desde el versículo 26 se nos muestran dos parábolas donde se habla del reino de Dios y se les compara con semillas que crecen, las cuales envuelven la misma idea de que el reino de Dios parte en estado de semilla y luego va creciendo. En la primera parábola se destaca que ese crecimiento a los hombres les parece sorprendente. Podemos apreciar que el reino de Dios está creciendo, pero no sabemos cómo. Finalmente entendemos que por la obra de Dios y del Espíritu se manifiesta la producción de este milagro, que su reino de luz, el reino de su amado Hijo, vaya avanzando en un mundo que está bajo el pecado.
En el caso de la semilla de mostaza se destaca el hecho de que comienza siendo algo muy pequeño, pero luego da paso a algo que finalmente lo llena todo. Es apreciable, grande y visible, lo que podemos ver manifestado en que el reino comenzó siendo visible solo en la nación judía, mientras todas las otras naciones estaban en tinieblas, pecado e idolatría. Pero luego, con la venida de Cristo, al atar al diablo, como nos dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, dio la potestad a la iglesia para predicar y hacer discípulos. Ese reino fue creciendo y ya no está limitado a la nación judía, sino que a todo aquel que confiese el nombre de Cristo, en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que comenzó solo en la región de Judea terminó llenando toda la faz de la tierra, alcanzando a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo. Versículo 29. En cuanto a las parábolas, se repite algo que decía en Mateo, ya que al pueblo en general les hablaba en parábolas como una forma de juicio por la rebelión que estaban demostrando contra Dios, contrario a lo que se cree hoy, donde algunos piensan que Jesús ocupaba este recurso del lenguaje para que entendieran mejor. En la parábola, Él revela, pero a la vez esconde. Necesitamos la explicación de la parábola y el entendimiento del Espíritu, lo cual el pueblo en general no tenía debido a su pecado y a la dureza de su corazón. Las parábolas producían que ellos no entendieran y por tanto no se convirtieran, pero a sus discípulos les declaraba todo, lo que confirma lo que dice el Salmo, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Desde el versículo 35 vemos que Jesús calma la tempestad, lo que en los Salmos se atribuye a Dios. El hecho de dominar sobre el mar y sobre los elementos es algo que solo puede hacerlo el Señor. Por tanto, el hecho de que Jesús haya calmado la tempestad significa que Él es Dios sobre todas las cosas. Por esto ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Al único al que la creación le obedece es al Señor. Por tanto, eso es lo que está demostrando, que Jesús era Dios. Esto también evidencia lo perdidos que están aquellos que afirman que Jesús nunca declaró ser Dios. Los evangelios están plagados de testimonios de que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Este es uno de estos testimonios. Capítulo 5. En los versículos 1 al 20, continuamos observando el milagro ocurrido con el endemoniado gadareno. Es notable observar que los demonios reconocieron a Cristo como Hijo de Dios, prácticamente en todas las ocasiones en que Él apareció ante ellos. Por eso también Santiago nos dice que ellos también creen y tiemblan, pero no tienen esa fe que los lleva a la salvación. Por eso nuestra fe debe ser mejor que la de los demonios. A veces ni siquiera la fe de alguno llega al nivel de los demonios, donde ni siquiera tiemblan, aunque saben que hay un Dios. Acá vemos a un hombre atormentado por 2000 demonios aproximadamente. Eran una legión de estos espíritus inmundos, y para el Señor Jesús esto no representó ningún problema. Él tenía toda la autoridad y ordenó simplemente a lo que ellos debieron salir de este hombre. Fueron expulsados y enviados a un hato de cerdos que estaba paciendo, lo que es un hecho significativo, porque el cerdo, según la ley de Moisés, era un animal inmundo. Por tanto, era muy extraño que un israelita estuviera apacentando cerdos. Esto nos habla además de un problema espiritual en ellos. No estaban obedeciendo la ley de Moisés. Cuando los espíritus inmundos entraron en estos cerdos, este hato se precipitó por el despeñadero. Jesús expulsa demonios y deshace las obras del diablo, como señala 1 Juan capítulo 3. Con esto estaba demostrando su total autoridad, incluso sobre estos espíritus inmundos, contra los cuales la humanidad no tenía esperanza. Con la abundante expulsión de demonios que hizo en su ministerio, Él estaba atando al diablo, como hemos dicho, relacionado con lo que dice en Apocalipsis 20 y también en Mateo capítulo 12, donde al verle expulsando demonios, podían reconocer que el reino ya estaba entre ellos, y que Jesús es el Mesías, ese que ya había llegado para limitar, restringir y vencer al enemigo. Vemos que un hombre que tenía a una legión de demonios en su interior, ahora quería seguir a Jesús y subirse en su barca. Jesús le dijo que en vez de eso fuera a su casa y contara a los suyos cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros cuando recibamos la obra de Dios. Tenemos que actuar de la misma manera. Este que era un endemoniado, que vivía en medio de sepulcros y que estaba completamente en tinieblas, ahora era un predicador del Evangelio. También el Señor nos ha rescatado de nuestra inmundicia para que ahora proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.